entrando en el aljibe. Aquí, en este lugar, es donde se acumulaba el agua, en teoría para una defensa del fuerte. Lo único que queda ahora es una plataforma flanqueada por dos barandillas metálicas que están completamente oxidadas. Está en una absoluta oscuridad, aquí no hay ventanas. Vamos caminando por una bóveda que nos muestra la cantidad de humedad que hay aquí. Hay unas pequeñas gotitas que demuestran que efectivamente aquí se guardaba agua. Hoy ya no quedan, los depósitos están vacíos. Quedan bajo nuestros pies a 5 o 6 metros. La altura es impresionante, y más en esta oscuridad en la que vemos la punta de luz de nuestra linterna. Recorrer estas oscuras dependencias, estos lugares que antes estuvieron llenos de vida, de trabajadores que recorrían estos caminos, resulta ahora muchísimo más complicado. Hay que vencer los miedos de uno. Es como ir caminando hacia ninguna parte. No vemos el final del pasillo de esta plataforma. Solo vemos un punto de fuga, como un dibujo en perspectiva. Sin ninguna duda es aquí en el aljibe donde uno tiene la sensación de estar encerrado, de estar privado de la libertad. Por fortuna, aquí no eran confinados los presos estaban muy cerquita de aquí. De hecho, las paredes del aljibe son también las paredes de las celdas. Las celdas están por el otro lado. Este lugar da escalofríos. Daba miedo ese lugar, Paco. Bueno, Iker, buenas noches. Yo te lo he comentado en privado también. Es uno de los lugares que en la trayectoria que llevamos en Cuarto Milenio y en Milenio 3, que a mí más me ha impresionado como observador objetivo. Fuimos allí porque nos llegaron varias llamadas, varios mensajes que nos decían que el fuerte de San Cristóbal era un lugar terrorífico que merecía una visita de nuestro programa, que allí había habido algunas citas con el misterio y que desde luego merecía la pena que un reportero pasara allí una noche, caminara por aquellos pasillos laberínticos hoy abandonados. Es un lugar muy curioso, está construido en la cima de una montaña, del Monte Ezcaba. Se voló esa cima y en un agujero que hoy parece obra de casi no del ser humano, sino de una imaginación macabra. Allí está metido ese fuerte que hoy está cubierto por la vegetación por completo y que fue una de las prisiones más terroríficas de nuestro país. Y ahí en el aljibe, desde luego, yo pasé miedo. Es Paco Pérez Caballero, nuestro reportero, nuestro cronista de las sombras. Yo creo que qué mejor tarjeta de presentación que el sonido, el eco, la reverberación. Es curioso porque este fin de semana, os voy a contar un pequeño secreto, amigos, todos los equipos, o el gran equipo de la nave del misterio, ha estado desplazado en diferentes puntos de España investigando. Iremos dando buena cuenta porque nuestro objetivo este año, más que nunca, es que tengáis, que sintáis los sonidos del misterio. Y sin duda estos sonidos lo son. Por cierto, mucha gente en Navarra, yo tengo familia en Villava, a la misma vera de este lugar. Yo recuerdo desde niño a mi buena abuela, que me decía siempre mirando a la ventana en dirección al fuerte de San Cristóbal, Paco, y esto tú no lo sabes. No. Mi abuela Mari me decía que allí habían pasado muchas cosas, se había matado a mucha gente. Evidentemente, y mucha gente también lo va a entender, el tono político ha teñido, como en todos los asuntos que tienen que ver sobre todo con la guerra civil, acontecimientos que a nosotros nos interesan no por el asunto de las banderas, ideologías ni políticas, sino por el misterio. Que quede bien claro, por favor, porque sabemos que hay, y con toda la razón, muchas heridas en muchas partes de España que hacen saltar a la gente como un resorte, y nosotros, precisamente nosotros, no somos un programa donde hablemos de esos asuntos, sino de los que de verdad nos importan. El misterio de la vida y la muerte, venga de donde venga. Es más,
en esta nave del misterio se ha hablado de... En este caso era un lugar de confinamiento para los republicanos, ¿no? Los republicanos fueron los que lo pasaron mal allí, pero nosotros hemos hablado de las tumbas sin nombre de Andújar en relación con las caras de Belmez, que era todo lo contrario. Los agredidos fueron guardias civiles por parte de los republicanos, o el caso de Joseillo, una aparición que señalaba una fosa común. Quiero decir con esto, y lo digo de antemano, que nos da igual, que en el fondo es el hombre devorando al hombre, la guerra, la sangre, la muerte, y parece que todo eso da una densidad especial a los lugares, sobre todo abandonados, que son de nuevo recorridos por el reportero. Pero qué demonios, si es que lo que queréis ahora mismo, amigos de Milenio, en este programa extraño, el de esta noche, ya lo vais a ver, ya lo vais a sentir, es volver a escuchar a Paco, ¿verdad? A Paco con su grabadora, entrando en una de las zonas, sin duda, yo creo, pues sí, más siniestras que puede haber en España. Y ahora recuerdo que este equipo, que está por supuesto presente y todo el mundo está, además con esa sensación, cuando algo suena y nos llega adentro, todo este equipo ha estado en lugares así, en las cárceles del terror. Por desgracia nuestro país está lleno de estos lugares. ¿Y cómo suenan estos lugares? ¿Cómo vibran estos lugares? ¿Cómo llegan ahora a través del sonido en el siglo XXI, allí donde ya no hay vida? Bueno, pues volvemos a adentrarnos camino de una celda, con la grabadora Paco Pérez Caballero, en la más absoluta oscuridad, porque hay que decir que estas grabaciones, bueno, no lo cuentas, Paco, nos cuentas por qué estabas solo, aunque incluso estabas grabando, hiciste reportaje, te adentraste para la radio, para Milenio 3, queriendo sentir la soledad ahí. Ahora nos lo cuentas, ¿vale? Perfecto. Estamos recorriendo las galerías del fuerte de San Cristóbal, hoy completamente abandonado, pero en una oscuridad que apenas podemos combatir con la linterna. Las paredes parecen aún hablar, están completamente llenas de mensajes de los presos, mensajes de la época, de una época no tan lejana, la Guerra Civil. Aquí, en 1938, hubo la fuga masiva más importante de nuestro país. Más de 700 presos lograron escapar de esta fortaleza a los montes y caminar durante días sin saber muy bien cuál iba a ser su destino. Muchos de ellos fueron abatidos, otros murieron de hambre, iban enfermos, malnutridos, mal vestidos. Hoy la oscuridad lo envuelve todo. Nos movemos entre una gran cantidad de piedras que se han desprendido de lo que era la estructura de la cárcel, y nos estamos acercando a una de las estancias más temidas y temibles de este lugar. Es la celda de castigo, que conserva intacta la puerta. Vamos a intentar abrirla. Estamos dentro. Es un espacio muy pequeño, en completa oscuridad. Aquí poco podemos hacer con la linterna. Y vamos a ver, esto es lo que eran los presos cuando eran confinados aquí. Una y 19 minutos, 16 grados, parece que ya ha empezado el otoño definitivamente, así que qué mejor que reunirse en la mesa como se reunían los viejos chamanes junto a la hoguera, para contar historias, en el fondo, lo que hace este equipo, para sentirlas, para vivirlas. Es un programa tan extraño, quizá también pueda ser extraordinario, al final de la noche tenéis vosotros que enjuiciarlo, que incluso algunos miembros del equipo faltan, por ejemplo Carmen, que luego entrará por teléfono, que está investigando en otro sitio. Y nosotros acabamos de llegar del sur de España y de investigar en otro sitio, pero caramba, los sonidos de Paco Pérez Caballero, del buen amigo Paco Pérez Caballero, que desde luego me recordaba a Paco a, no sé, así tendría que ser seguro alguna radio de los 70, nuestros mitificados 70 seguro, ¿no? Con estos sonidos, cuando, bueno, Santi Camacho, capitán, buenas noches. Buenas noches, Iker. Te he visto con una cara, Santi, cuando retumbaba esa puerta. Ese es el sonido, ese es el eco de la historia, concentrando muchas cosas en ese cierre, ¿verdad?
¿Cómo llega, Ya lo creo, llega, sobre todo llega con admiración hacia Paco, porque es un privilegio estar escuchando radio de verdad, de la que ya no se hace y no es autobombo, porque lo digo desde el cariño y la admiración a mi compañero. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Luego me vas a contar, porque tú has estado en estas historias, marcas de la guerra, vamos a llamarlo así. Y yo no sé qué opinas, pero creo que la aclaración es buena, ¿no? Da igual el sentido, da igual el lugar, da igual lo que pasara al final, lo que queda es una tierra marcada por la sangre, el sufrimiento. Y cuántas hay de estas en nuestro país, donde el investigador va con otros ojos y siente otras cosas. Y cuando la grabadora, y tú lo has hecho, impregna eso y lo lanza al micrófono, no sé, pasa algo, yo creo que pasa algo. Sentimos todos como un sonido que va más allá de nuestra propia generación, ¿no? Como si viniera de muy atrás. Es que son lugares que pienso que están marcados por lo terrible y sobre todo por el olvido. Primero, además, felicitar a Paco porque el documento es buenísimo. No, y hay más, hay más. Y efectivamente, y aparte, pienso lo que decía también Santi, ¿no? O sea, la radio antigua, la sencillez de ese documento, que es simplemente la voz de Paco y ese chirriar de la puerta, ese portazo, el sonido metálico, ¿no? De escuchar. Y alguna vez que entré en una cárcel, cuando he ido a ver a algún preso, el portazo que oyes detrás, que se te queda para toda la vida. Es realmente impresionante. Se te queda para toda la vida. Efectivamente. Yo recuerdo en Carabanchel, y Carmen también lo recordará, yo estuve unas cuantas veces, Paco también, el sonido ese del metal a tu espalda, aunque vayas de visita, sí. Es increíble. Si queréis luego hablamos de las cárceles del terror hoy, porque hemos hablado de la Inquisición, de acuerdo, de muchas cosas, y a veces cárceles clandestinas, ¿no, Juanje? Como en Turón, que debajo de un colegio estaba la cárcel debajo del colegio y la gente dando clase y los presos abajo con sus lamentos. Efectivamente. Por ejemplo. Bueno, lo que había en concreto en Turón, en Asturias, el caso que yo investigué para Cuarto Milenio, perdón, era un cuartel de la Guardia Civil. Entonces, algunos de los detenidos no llegaban al campo de concentración, sino que se quedaban en interrogatorios en el sótano del cuartel de la Guardia Civil durante semanas, y algunos fallecieron allí. Incógnita histórica que, bueno, era, digamos, vox populi entre algunas personas del pueblo, pero hay que pensar también que este tipo de lugares en los que ha estado Paco son lugares que la memoria normalmente intenta olvidar, ¿no? Son como un lugar marcado, maldito. Importante decirlo. Claro, que la gente no quiere nadie quiere acordarse. Nadie quiere acordarse. Entonces, bueno decirlo, Juanje, porque yo me estoy acordando de eso, ¿no? De familiares míos por la zona, que yo como niño, claro, veía lo de San Cristóbal como un lugar mítico. Siempre depende todo de la mirada, ¿no? Para otra gente será un lugar de lo más normal, pero ahí había algo que no era bueno recordar, sí. Algo que pertenecía a la memoria más oscura de este país, y ese algo suena, y escuchábamos esos rugidos del metal, Paco, y tú estabas ahí, pero estabas ahí de una forma muy especial, estabas ahí solo. Sí, es que mi intención desde el principio fue ir a sentir el lugar, porque la historia es terrible, es terrorífica. Si algo puede suceder, si nos puede transmitir algún lugar físico, alguna sensación especial, tiene que ser algo como el fuerte de San Cristóbal. Allí las historias que se cuentan son terroríficas, no solo porque mucha gente murió, y como hemos contado, de hambre, de frío. El ser humano es terrible con el ser humano, y es un lugar efectivamente de sufrimiento. Entonces, mientras mis compañeros realizaban grabaciones, el lugar es un lugar inmenso, gigantesco, que hoy está completamente abandonado, y que mucha gente, jugándose a veces el pellejo, se cuela allí y trata de vivir una experiencia en primera persona. Lo primero que hay que decir es que muchísimo cuidado, que no nos podemos meter en la oscuridad en cualquier edificio. Este edificio es peligroso, está lleno totalmente de lugares donde uno puede caer al vacío, de hierros retorcidos. No es nada recomendable, pero yo por suerte fui con varios guías, varias personas que conocían el lugar, que habían estado otras veces y que nos advirtieron de todos los peligros. Una vez hecho los recorridos con los guías, yo quise, ya por la noche, cuando nos quedamos a grabar hasta tarde, recorrerlo en soledad, porque es como se sienten las cosas, es como al final uno dice, bueno, vamos a ver si realmente aquí pasa algo. Y como la honradez que nos caracteriza, efectivamente fuimos grabando, y no grabamos nada fuera de lo normal.